Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a Propacha TV. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos como todos los domingos en nuestros temas sobre medio ambiente, ecología y, bueno, un poco sobre todo lo que hacemos en el movimiento Propacha, que implica el cuidado con el medio ambiente, la responsabilidad ambiental. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es la Amazonía, un desierto en 30 años. Hay estudios y predicciones que señalan que debido a la deforestación, a la tala, a la quema indiscriminada, puede que en un periodo de 30 a 50 años, lo que ahora es una selva amazónica puede convertirse en un desierto, ¿no? Entonces, hoy tenemos a 3 expositores, estudiantes de biología, que nos van a contar un poco sobre ese tema. Bienvenido Bruno, Johan, nos falta Raiza por conectarse. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas, Alba? Hola, hola. ¿Nos escuchas? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, yo sí les ¿Cómo escucho, están? pero ¿ustedes me escuchan a mí? Muy bien, Sí, te muchas gracias escuchamos. por la invitación. Agradecerles a ustedes por la invitación y a la audiencia pues por tomarse un momento para escuchar un poco sobre la situación actual que está sucediendo respecto a los bosques tropicales, en este caso el bosque de la Amazonía. Sí, está. Buenas tardes, igual. Gracias por la invitación. Espero que muchas personas puedan llegar a la charla y, no sé, sacar harto provecho de esto, ¿no? Porque son temas importantes que por lo menos ahora es como que bien necesario hablarlos y tocarlos, ¿no? Tenemos que estar bien informados al respecto. Sí, sobre todo un tema tan importante como es el tema de los fuegos que llevamos ya, por ejemplo, en Bolivia, un año con incendios, un año en que se está perdiendo ecosistemas nativos, especies endémicas y que sigue ocurriendo y no somos conscientes de las consecuencias que puede tener a largo plazo y lo importante que es ese ecosistema para nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto y vamos a presentar a nuestra tercera expositora que se acaba de conectar. Hola Raiza, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por poder trabajar también en esto y dar estos espacios para hablar un poco de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido también el año pasado. Muchas gracias. Vamos a empezar con Bruno, entonces. Él nos va a empezar hablando un poco sobre medio ambiente, entonces nos quedamos con él. Genial. Permíteme presentar entonces mi talla. A ver, espera, creo que hemos tenido un problema con el compartir pantalla. Bruno, ¿nos escuchas? Sí, ya. Sí, les escucho. Ya estoy compartiendo. Déjenme un ratito que cargue. Estamos con algunos problemas de conexión a internet. ¿Se ve? Ahora. Hola. ¿Se ve, Albita? Ahora. Sí, ya está en pantalla. Súper. Listo, ¿se ve? Excelente. Sí, no sé si puedes Bueno, ponerlo en agrandar como para diapositiva. Nuevamente, agradecerle su sesión.
Ahí está, muy bien. Agradecerles a ustedes, Propacha, al movimiento por invitarnos para hablar sobre un tema que, bueno, se ha estado suscitando en los últimos años, principalmente el año pasado con el tema de las quemas, lo cual para nosotros representa un problema en el futuro, ¿no? Porque muchos de los ecosistemas que se encuentran dentro de la Amazonía se podrían ver afectados. Y vemos que una de las incidencias más importantes, digamos, que está sucediendo en la Amazonía y en la mayoría de los bosques a nivel mundial es los incendios, ¿no? En este caso voy a hablar y voy a profundizar un poco respecto al fuego. Hay que recalcar el hecho de que la sabanización, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, es multifactorial. Se debe no solamente a incendios forestales, sino a la tala de bosques, se debe también al cambio climático. Entonces, en este caso de los incendios uno de los principales factores que está provocando eh, una disminución en la biodiversidad en muchos países, ¿no? Entonces, antes que nada, vamos a hablar sobre algunos antecedentes que se han, bueno, algunas organizaciones han estado recopilando información para hablar sobre el tema de cambio climático, sobre los problemas que hay en el medio ambiente respecto a los bosques. Y iniciar, por ejemplo, una observación que hace la FAO. Este dato, por ejemplo, dice que la deforestación entre los años 1990 y 2005, que bueno, tal vez eso pasó hace unos 15 años, ha sido de 13 millones de hectáreas por año, ¿no? Hay que recalcar de que la tasa de Bolivia de los bosques es bastante alto, ¿no? Y muchas de las especies tropicales en nuestro país y también tanto como en Paraguay, en Brasil, se van a ver afectados, ¿no? Y algunas incluso se encuentran en peligro de extinción. Entonces, ¿por qué se está suscitando este tipo de cosas? Debido a las actividades humanas, ¿no? Se ha reportado de que principalmente, por ejemplo, una de las, o sea, si bien, digamos, puede darse incendios forestales debido a causas naturales, la mayor incidencia es humana, ¿no? Y esto principalmente para actividades como la ganadería, la agricultura, minería, expansión, por ejemplo, de algunas poblaciones. Y hay que ser claros en esto, ¿no? Es importante desarrollar planes al respecto porque si no se establece, digamos, políticas y normativas adecuadas, podemos estar perdiendo varios ecosistemas, podemos estar perdiendo varias especies y eso a futuro nos va a afectar a nosotros como sociedad, ¿no? Según la Global Forest World Fire, que es una organización encargada de velar, digamos, y verificar cosas relacionadas, por ejemplo, con el fuego, ha registrado aproximadamente 4,5 millones de focos de calor. Eso es bastante alto, ¿no? A nivel mundial. Y aquí en el país, según la organización de la Fundación Amigos de la Naturaleza, se han registrado aproximadamente 15.350 focos de calor. Ahora, quisiera recalcar algo. Focos de calor no necesariamente son relacionados, digamos, a la quema. Algunos, bueno, puede, por ejemplo, darse por el albedo, por el reflejo de cuerpos de agua, pero también dentro de estos focos de calor se pueden mencionar algunos incendios, ¿no? Y se han registrado principalmente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Lo cual es un poco molesto, se podría decir, porque se supone que estamos en una pandemia, ¿no? Más adelante voy a desarrollar un poquito más. Podemos también hablar sobre una pérdida económica, ¿no? De más o menos, según la Fundación para la Conservación de los Bosques Chiquitanos, se habla de una pérdida de 1,149 millones de dólares, ¿no? Cosa que se podría prevenir, se puede reducir siempre y cuando se hagan planes adecuados
a prevenir los incendios forestales en vez de controlarlos, ¿no? O sea, siempre ver las cosas con perspectiva para que no se dé este tipo de problemas en el futuro. Entonces, bueno, según la Fundación Amigos de la Naturaleza, los principales focos de calor se ha dado entre los meses de enero a abril. Y bueno, la principal área protegida es la de Otukis, ¿no? Se ha registrado con 351 focos de calor y como mencionaba antes, ¿no? O sea, no debería darse este tipo de situaciones porque precisamente nos encontramos ante una pausa ambiental, sumado además de que estamos en una actual pandemia. Entonces resulta un poco contradictorio, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo nuestras autoridades y qué están haciendo los ganaderos o las personas que trabajan en estos lugares para que se den tantos focos de calor? Eh, bueno, aquí quisiera hacer algunas distinciones, algunas cosas, algunas ideas que los políticos generalmente usan, ¿no? Para, por ejemplo, podemos hablar sobre Bolsonaro, podemos hablar sobre Evo Morales, eh, donde tienen una idea equivocada sobre el funcionamiento de lo que es los ecosistemas ante una perturbación como lo es el fuego, ¿no? Si bien, como mencionaba, el origen, digamos, puede ser natural, también puede ser provocado por el humano, ¿no? Y que sea, bueno, que al final, digamos, se pueda incendiar y que pueda recuperarse, si bien se puede dar ese caso, o sea, siempre los ecosistemas lo van a hacer dentro de un rango, ¿no? Tienen un rango de tolerancia ante los incendios, tienen un rango de capacidad para restaurarse a sí mismas, ¿no? Y, por ejemplo, dicen, hay una pérdida de oportunidades para el desarrollo como la ganadería y la agricultura. La verdad, yo diría que hay muchas más posibilidades si tenemos un ecosistema que no haya sido, por ejemplo, tocado o intervenido por el humano, ¿no? Hay mucho, ahora, por ejemplo, se está intentando incentivar lo que es la ecología, ¿cómo es? La ecología turística, que se basa principalmente en la conservación de los bosques, en la biodiversidad. Entonces, yo creo que visualizar eso a futuro también puede desarrollar, digamos, otros grandes réditos a nuestro país. Esta gráfica lo he sacado igual de la FAO. Podemos ver en estas tres gráficas que el porcentaje, por ejemplo, de superficie forestal destinada para fines de conservación está generalmente en el oriente, en el cercano oriente, ¿no? Pero, ¿qué decimos de América Latina? Bueno, también hay como un gran incentivo por intentar conservar nuestros bosques, pero lamentablemente, por ejemplo, si podemos ver en la figura de la derecha, la que está más a la derecha, estamos a la vez perdiendo más bosques, ¿no? Y, y principalmente nuestros bosques tienen una de las más una cantidad bastante considerable respecto a los bosques vulnerables, ¿no? Árboles vulnerables y que están en peligro. De hecho, si nos fijamos, estamos dentro del rango más alto, ¿no? Ah, antes de Asia y el Pacífico. Bueno, ahora adentrándonos un poco sobre qué es el fuego. El fuego es una perturbación o fenómeno que se da en el espacio físico y su magnitud se debe a factores intrínsecos, es decir, la intensidad y la duración, qué tan fuerte va a ser el fuego y cuánto más o menos en promedio puede durar. Luego tenemos los factores extrínsecos, que puede ser la vegetación, la geomorfología, o sea, aspectos, digamos, propios del ecosistema. Y al final estos factores van a alterar los aspectos bióticos y abióticos de los hábitats naturales, ¿no? Cambiando el paisaje, introduciendo nuevas especies,
Y bueno, esto vamos a hablarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué tipos de impactos tiene un ecosistema? Hay dos, ¿no? Los directos y los indirectos. Los directos están más relacionados a, por ejemplo, la quema de combustibles, la elevación de la temperatura del suelo. Luego tenemos los indirectos, que es la reducción de la cobertura vegetal, cenizas, la hojarasca. Es decir, digamos, quizá los efectos indirectos son aquellos que generalmente se dan después de un incendio. ¿En qué circunstancias se puede producir un incendio? Bueno, un incendio puede generarse de manera intencionada, accidental o natural. Es un proceso que es recurrente y frecuente, ¿no? Hay una ecología del fuego. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, el fuego prácticamente ha existido desde hace millones de años. Forma parte de algunos ecosistemas, de hecho, ¿no? Algunos necesitan que haya de alguna forma fuego para que siga habiendo un ciclo dentro de los ecosistemas, ¿no? Podemos mencionar que, por ejemplo, algunos estudios científicos han visto que hay registros, por ejemplo, desde el Devónico, y que ha continuado, por ejemplo, hasta el Neolítico, donde las primeras civilizaciones utilizaron el fuego, por ejemplo, para habilitar espacios para la agricultura, porque en ese momento estábamos empezando a desarrollar ese tipo de actividades. Y, por ejemplo, actualmente lo usamos para otro tipo de actividades en el día a día, desde el hecho de que lo usamos, por ejemplo, para nuestras garrafas, para la industrialización, y va a seguir continuando hasta, bueno, siempre, ¿no? Siempre va a suscitarse, ya sea pues incluso por la incidencia de algún rayo, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Ahora, quisiera ser claro, no quiero dejar la idea, ¿no? De que el fuego es algo natural, digamos, y que los ecosistemas se van a recuperar. Como mencioné, necesitan, o sea, hay un rango establecido necesario para que se conserve, pero si se sobrepasa ese rango de tolerancia de los ecosistemas, puede producirse efectos que al final pueden ser permanentes, ¿no? Ah, ¿Qué tipo de efectos puede tener un incendio en la naturaleza, en nosotros como sociedad? Bueno, puede darse, por ejemplo, una pérdida de servicios ecosistémicos y de biodiversidad, ¿no? Eso conllevar, por ejemplo, luego también a problemas sociales y económicos, como lo hemos, como lo he mencionado anteriormente, ¿no? Los servicios ecosistémicos son muy importantes. eh, Según la literatura que uno revise, pueden estar clasificados de varias formas, ¿no? Pero finalmente sabemos nosotros que la naturaleza, por ejemplo, nos dota de alimentos, nos dota de oxígeno. Entonces, incluso podría tener efectos dentro de la salud de la sociedad, ¿no? Como podemos ver en el caso del coronavirus. El coronavirus podría ser un claro ejemplo de lo que puede suceder en el caso de que, bueno, en el caso de que sigamos perdiendo más bosques, más naturaleza. Entonces, perder un pulmón más, en este caso la Amazonía, podría desencadenar graves problemas para nosotros. Entre otros factores, eh, puede ser, por ejemplo, el aumento de gases de efecto invernadero, eso propiciando lo que es el cambio climático. Es importante mencionar esto porque incluso el cambio climático es uno de los factores que podría incidir en la desertificación de los bosques amazónicos y también sobre nuestra seguridad alimentaria. Voy a mencionar esto de manera cortita. Hay varios estudios que ven sobre, por ejemplo, los efectos que puede tener en el suelo, porque es prácticamente, digamos, el agente que
la propiedad, digamos, del ecosistema que está más directamente afectado por los incendios y puede verse, por ejemplo, afectado por sus propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? Esta es una tabla que encontré en un estudio de Certini en el 2005, me pareció muy interesante y creo que lo resume muy bien. Por mencionar algunos, por ejemplo, tiene efectos físicos, tiene efectos químicos. Dentro de los efectos físicos hay, por ejemplo, una alteración dentro del pH, hay también una distribución de las partículas, el tamaño de las partículas, ¿no? La coloración por las cenizas, la temperatura del suelo. Luego tenemos las propiedades químicas que pueden verse alterados, por ejemplo, la volatilización de algunos componentes como el nitrógeno y el carbono, o las propiedades biológicas, por ejemplo, en la biomasa microbiana, porque, por ejemplo, muchos árboles dependen, por ejemplo, de micorrizas, y las micorrizas están sí o sí dentro del suelo. Entonces, si se ven afectados, pues algunos árboles podrían extinguirse o podría reducir su población debido a que no tienen esta ayuda de las micorrizas, ¿no? Como mencionaba, tenemos los impactos en las propiedades químicas y físicas. Hemos hablado sobre coloración, pero también tiene efectos dentro de la porosidad, dentro de la retención hídrica y estructura. Puede verse también afectado la repelencia, digamos, del agua. Puede generar condiciones microclimáticas. Puede haber una reducción de la materia orgánica. Por ejemplo, luego podemos mencionar el contenido de nitrógeno por volatilización. Ahora, también quisiera mencionar algo. El fuego, como hemos dicho, es un proceso natural que no necesariamente puede ser, o sea, debe ser negativo, ¿no? Tiene también su incidencia positiva y va a influir mucho según las características del ecosistema. Hay ecosistemas, por ejemplo, el bosque chiquitano tiende a incendiarse, es verdad. Eh, y necesita mantener cierto ciclo, digamos, de incendios para, por ejemplo, para que haya rebrote de ciertas especies vegetales. eh, entonces, es parte de los ecosistemas en algunos casos, ¿no? Bueno, dentro de las propiedades biológicas también tenemos la disminución de la diversidad genética, puede haber una alteración de las condiciones para el ingreso de especies competidoras, ¿no? A eso se lo denomina, por ejemplo, como una sucesión secundaria. Cuando los bosques se ven incendiados, hay especies que tienen la capacidad, digamos, de rebrotar primero. Por ejemplo, por mencionar algún caso, en Yungas hay una especie que, bueno, hay un género de helechos que es Pteridium, es un helecho que justamente después de un incendio rebrota, ¿no? Es una de las primeras en colonizar ese sitio y, bueno, hay estudios que dicen que, bueno, puede tener su incidencia negativa porque cubre algunas plantas, puede incluso tener ciertos efectos alelopáticos, que puede influir directamente en el crecimiento y en el desarrollo de algunas plantas. Pero bueno, es solamente por dar un ejemplo, ¿no? Pueden haber plantas que pueden ocupar ciertos nichos y no dejar que plantas importantes, por ejemplo, algunas plantas, como mencionábamos, que estén en extinción, crezcan. Y si un incendio es recurrente, puede haber una disminución de la capacidad regenerativa vegetal y una infertilización del suelo. Como mencionaba, bueno, hay respuestas bióticas favorables, en algunos casos, en otras desfavorables, según la especie. Algunas plantas evolutivamente han logrado adaptarse al fuego, esto es verdad. Por ejemplo, podemos mencionar a las plantas, las angiospermas, que han tenido una relación muy fuerte con el tema del fuego. Han generado muchas estrategias interesantísimas para adaptarse al fuego, por ejemplo, el engrosamiento de sus frutos, el engrosamiento de la leñosidad, eh, otro tipo de estrategias como el rebrote, eh,
luego tipos de germinación. Hay otras tantas que no logran tolerar, digamos, eh, ciertos rangos de temperatura, pero bueno, eso se da, digamos, naturalmente. Ahora, en una guía que yo investigué, sacada por la CARE y USAID, establecen 3 niveles importantes de incendios. Tenemos incendios de nivel 1, incendios de nivel 2 e incendios de nivel 3. Cada uno que depende de la intensidad del fuego, ¿no? Por ejemplo, tenemos los del nivel 1, que tienen una propagación no tan rápida, es de 1 a 5 metros por minuto. Generalmente son rastreros y alcanzan de 1 a 2,5 metros. Y son controlables, ¿no? Son controlables. El nivel 2 eh, tiene una propagación de 6 a 10 metros por minuto. La altura de las llamas puede alcanzar de 2,5 a 4 metros y su extensión es mayor, ¿no? Puede darse entre 16 a 45 hectáreas. Generalmente abarca grandes bosques. En este caso, digamos, se requiere ayuda local del país, ¿no? Ya sea la gobernación o alguna autoridad competente. Y el nivel 3 ya es un nivel un poco más fuerte. Incluso diría que se requiere ayuda internacional, ¿no? Como se debe haber hecho en la Chiquitanía, donde el alcance, la velocidad de la propagación de los incendios, en este caso, es de 15 a 20 metros por minuto y puede alcanzar una altura entre 4 o 6 metros. Igual el alcance es de bosques, pero es de varias hectáreas. El fuego como herramienta. Bueno, hemos mencionado de que el fuego en sí no es algo malo, es algo necesario dentro de los ecosistemas, siempre y cuando sea manejado y controlado adecuadamente. Un buen manejo va a depender de una buena planificación y la capacidad técnica del personal. Es mucho más factible, como mencionamos, realizar planes adecuados para la prevención del fuego a controlarlo, ¿no? Por ejemplo, generar programas para, para reducir la cobertura vegetal en algunos bosques, donde se acumula y se generan grandes capas de sustrato que pueden aumentar drásticamente el fuego. Entonces, por ejemplo, para ese caso, generalmente se incendia y se generan perímetros, digamos, ¿no? Líneas de defensa en pequeños sectores para que no se descontrole y se quema esa cobertura vegetal, que al final va a volver a rebrotar la vegetación, pero, por ejemplo, si sucede un incendio fuerte, este fuego no va a tener el combustible necesario para, por ejemplo, llegar a un incendio de nivel 3, por ejemplo. Luego, bueno, los incendios pueden producir efectos positivos o negativos en los bosques y sus repercusiones en la salud y la vitalidad de los bosques varían en gran medida según los diferentes ecosistemas, ¿no? El fuego se va a comportar de una u otra forma según eh, las características bióticas y abióticas de cada hábitat. El fuego es parte del ciclo del carbono, pero como mencionamos, puede ser contraproducente si la intensidad y la duración es prolongada. Eso, bueno, algunas veces se debe incendiar la cobertura vegetal, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Ante un incendio descontrolado, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? Bueno, en mi opinión, es importante organizarse a nivel departamental, a nivel municipal, barrial, eh, de tal forma, por ejemplo, para organizarse y si se da algún incendio, intentar llamar a las autoridades, saber qué está sucediendo, por dar alguna experiencia. Yo vivo aquí en La Paz, vivo cerca del bosque de Bolonia
en el barrio de Bolonia y en estos últimos meses se han estado suscitando algunos incendios. Entonces, entre algunos barrios, entre colectivos que viven aquí en el barrio, nos hemos estado hablando para ver la forma de vigilar el progreso del fuego. Sobre todo, por ejemplo, en San Juan se ha suscitado, hubo un montón de incendios y cada barrio, especialmente aquí en Bolonia, nos hemos organizado para ver y vigilar hacia qué lado, por ejemplo, se estaba yendo el incendio, ver también como intentar comunicarnos con los bomberos forestales, con la policía. Es importante mantener un contacto con la comunidad. Eh, si vemos un incendio, lo mejor que podemos hacer es no actuar en el sentido de no meternos directamente al fuego si no tenemos la capacidad técnica, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, esta es la página de la área protegida del bosque de Bolonia. Las imágenes que se muestran aquí no son del bosque de Bolonia, sino son de un barrio en La Paz, que es de Vino Tinto. Justamente no sé si era en San Juan o unas semanas posteriores a San Juan, donde se vieron varios incendios por ese lado, ¿no? Entonces, los vecinos han estado posteando en la página, nos han mandado a nosotros para que igual lo coloquemos y hacer la denuncia pública, ¿no? Para que las autoridades actúen en consecuencia. Si a alguien le interesa, estas son algunas páginas que se encargan, son instituciones eh, que tienen bueno, vigilan varios aspectos, ¿no? Pero también ven el tema del fuego, por ejemplo, la Fundación Amigos de Naturaleza con el Satrifo, que es un sistema de monitoreo para el fuego. Pueden entrar a su página, es muy recomendable. No estoy seguro, pero entré a alguna charla alguna vez y escuché de que estaban haciendo un proyecto para generar una aplicación con tal de ver los fuegos aquí en Bolivia, ¿no? Luego tenemos a la NASA, por ejemplo, donde también se respaldan algunos datos respecto a los incendios que se dan a nivel mundial. Tenemos el INPE, que es un instituto brasilero para ver también cosas relacionadas con meteorología, astronomía, pero también ven cosas relacionadas con incendios forestales. Tenemos la European Space Agency, que es otra agencia parecida a la NASA, que también se encarga de ver los aspectos meteorológicos, forestales y demás. Y tenemos la Global Forest Watch. Esta sí tiene una aplicación, se la pueden descargar. También pueden entrar a su página para ver sus reportes, sus informes, al igual que la FAN, ¿no? Cada tanto tiempo lo hacen. De hecho, alguna de la información que he sacado, que está en la diapositiva, los he sacado directamente de la FAN. Algunas lecturas recomendables. Bueno, a mí me ha interesado la lectura de la izquierda, Bolivia en un mundo 4 grados más calientes, de Dirk Hoffman. Es una lectura interesantísima. Da una visión más o menos de lo que podría suceder aquí en Bolivia no se logra, eh, si no se logra, digamos, bajar la cantidad o sea, si no se logra bajar ese rango de temperaturas, qué problemas podrían suscitarse. También muestra 3 modelos, por ejemplo, respecto a de peor a mayor, de peor a menor, cómo podría afectar, ¿no? Principalmente las zonas tropicales aquí de Bolivia. La lectura de la derecha es una lectura que no la leí personalmente, pero la han recomendado en algunos artículos que yo he visto. Es la restauración ecológica para ecosistemas nativos afectados por incendios forestales. Es un libro hecho por Chile. Aquí va algunas conclusiones mías. En mi opinión, es importante desarrollar políticas de protección, mitigación y prevención de incendios. Es importante en el ámbito investigativo ampliar y profundizar sobre el conocimiento de nuestros ecosistemas.
Luego, respecto al fuego, es un fenómeno importante para el desarrollo de algunos ecosistemas, pero dentro de determinados rangos de tolerancia. Y algo fundamental es también desarrollar programas de educación ambiental en las comunidades, ¿no? Y también capacitar a la gente sobre aspectos del fuego, por ejemplo, los chaqueos, ¿no? Las quemas controladas. Es importante capacitar a la gente porque no es muy justo, ¿no? Quemar una zona y luego que se nos pase en la mano. Generalmente esto sucede, por ejemplo, en yungas. Suele suceder bastante en estos lugares para las plantaciones de coca, que terminan quemando bosques primarios, bosques, por así, entre comillas, decir que son vírgenes, ¿no? Yo cuando fui a Yungas he encontrado cosas fascinantes en estos bosques bien conservados, he encontrado todo tipo de aves, he encontrado hongos, he encontrado cosas interesantísimas, bellas, que se podrían ver perdidas si no se tiene una adecuada planificación. Por último, quisiera concluir con una frase de un reconocido padre del existencialismo, que es Soren Kierkegaard. En su obra Die Psalma es una parábola que dice así: una vez sucedió que en un teatro se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió al proscenio para dar la noticia al público, pero este creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. El payaso repitió la noticia y los aplausos eran todavía más jubilosos. Así creyó que perecerá el mundo, en medio del júbilo general del respetable que pensará que se trata de un chiste. Aquí habla sobre la intrascendencia de ciertos aspectos. La sociedad está demasiado distraída sobre algunas cosas que no está visualizando realmente lo importante y lo urgente que es proteger nuestros bosques. Es importante en este caso escuchar a los payasos, y por payasos menciono a los científicos, a las instituciones encargadas de velar por la salud de los ecosistemas y prestarles atención, ¿no? Porque esto al final nos va a afectar directamente a nosotros como humanidad. Esta es parte de la bibliografía que he revisado. Me falta colocar algunos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Creo que has tocado muchos temas importantes, muchos datos, mucha información que a la gente nos falta, ¿no? La importancia que a veces no le damos las personas al medio ambiente. El otro día estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Cómo pensamos que la comida, que todo viene pues del supermercado, la gente no sabe ni de dónde, pero en el fondo la realidad es que como sociedad, aunque hemos construido un sistema muy cómodo, no podríamos vivir sin todos los ecosistemas que hay y todo lo que conlleva que ellos existan para que nosotros existamos y tengamos el tipo de vida que tenemos. Entonces, es muy importante que la gente tenga conocimiento, tenga la información para poder entender todo lo que está pasando en el país y en muchas partes del mundo, ¿no? Exactamente, Alba. Espero, bueno, Bueno, ahora con vamos esta a pasar pequeña... perdón, esto solamente de manera breve, agradecer No, también a la gente continúa, por por favor. escucharme. Vale, muchas gracias, Alba. Ay, perdón, creo que se oye como que bastante tarde cuando hablamos y cuando hablo se nos entrecorta. Vamos a seguir con Sí. ¿sí? Raisa, que ya está con nosotros. Hola, Raisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Raisa nos va a hablar. Johan. Johan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Ya, perfecto. Entonces, bueno, hoy yo voy a hablar un poquito, bueno, tomando un poco la última frase que Bruno nos había dado, ¿no? De cómo realmente no escuchan a los payasos. Bueno, en el caso que Bruno le daba la alegoría de científicos, creo que es algo que está pasando muy usualmente, ¿no? Que
realmente, o sea, los científicos todo el tiempo están dando, ¿no? Situaciones de, pucha, va a pasar algo, no sé, ya había papers que decía que el coronavirus era una posibilidad, digamos, de que aparezca y que sea una pandemia medio fuerte, y no se ha hecho nada durante años y ha surgido, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, con esta cosa de incendios, con esta cuestión de la salud de los bosques, Amazonía como tal, nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en mi presentación quería ver un poquito, vamos a ver un poquito de proyecciones a futuro, ¿no? Que hay de mucho del bosque amazónico y también mucho de otros bosques en general. Y después vamos a pasar un poquito más a todo el ámbito de Bolivia, ¿no? Para por lo menos tener en cuenta estas cosas, ¿no? De que son cosas que no se hablan desde ahora, digamos, son cosas que ya científicos las mencionaban desde mucho antes, ¿no? Entonces, creo que ahí está mi presentación. Perfecto. Ya, entonces, voy a empezar a hablar un poquito de varios modelos, ¿ya? Que se hacía en base a proyecciones del bosque amazónico, ¿no? Que esto es un problema muy grave, digamos, algo bien importante entre las personas, porque como todos ya sabemos, ¿no? Es como que el bosque amazónico realmente regula el clima a nivel mundial, ¿no? Entonces no es una cosa que, pucha, si perdemos mucho del bosque va a afectar solo a Bolivia o solo a Brasil o solo al continente, sino es una situación ya bien peligrosa, ¿no? Que puede afectar realmente a nivel mundial, ¿no? Entonces voy a empezar con esto de este modelo que ha hecho el centro Hadley, ya que es un centro de meteorología del Reino Unido, indica principalmente un cambio catastrófico, ¿no? En el caso de un clima más seco y caliente en la Amazonía, dando por resultado la muerte de casi toda la selva hacia 2080, ¿no? Entonces, esto ha sido el 2000, ¿no? El 2004 también se ha hecho otro modelo que decía los mismos resultados, ¿no? Entonces, estos resultados como tal, que se hacían estos modelos, como que ya muestran una situación medio fuerte para el 2080, ¿no? Que el bosque podría ya no poder sostenerse a sí mismo por aumento de sequías y por el clima como tal, ¿no? Dentro de algunos modelos que se ha hecho en estos escenarios business as usual, el escenario business as usual es un escenario en el que tomamos en cuenta que la economía del mundo, digamos, y toda la situación cómo se va moviendo, no va a variar, ¿no? O sea, cuando hago un modelo para ver cosas a futuro, tengo que poner un montón de datos, ¿no? Ver de cómo va a ir cambiando, no sé, los mismos gobiernos, cómo van a hacer sus leyes, o los mismos climas, cómo el clima va a ir cambiando en base a cosas que ya he visto, en base a un montón de datos, ¿no? Entonces, muchos de los modelos no van a ser 100% confiables, pero nos dan una idea de qué puede pasar más adelante, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir por ese lado. Varios modelos nos mencionaban ya picos de temperatura en la Amazonía central de más de 50 grados centígrados, que ya sería muy común ver esto a partir del 2050 en algunos de estos modelos, con este escenario, business as usual, porque tenemos que tomar en cuenta también que el crecimiento económico, deforestación y esas cosas han aumentado mucho más en tiempos que se han hecho estos modelajes, entonces no es como que es la misma tendencia, podría ser mucho más acelerado, ¿no? Por cuestión de esto. También tenemos la cuestión que eh, la continuación del calentamiento global lleva al sistema climático a permanecer en el niño permanente, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando del niño en este momento? Podemos ir pasando a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito del niño. ¿Por qué? Porque uno de estos modelos que hablaba del centro Hadley estaba tomando en cuenta de que este escenario, digamos, que crea el niño, que es este fenómeno, ¿no? Que tampoco lo voy a explicar a plenitud lo del niño porque no es una clase de biogeografía, pero por lo menos para entender la base, toma en cuenta que es muy probable que dentro de la Amazonía y dentro de todos los climas, estos factores que genera el niño sean muy usuales, digamos, de que ya sea como que permanente ese tipo de condiciones meteorológicas. Entonces, como ven en la imagen, cuando hablamos un poquito de el niño, sucede principalmente por movimientos de aguas, ¿no? En los océanos que tienen diferentes temperaturas, y obviamente esto va a hacer que se mueva igual las lluvias y que haya todo un desequilibrio, ¿no? Ha habido varios en niños en la antigüedad, cada vez se ha visto que son un poco más fuertes, como que las repercusiones que tienen. Entonces, como pueden ver tal vez en la imagen, por el lado de la Amazonía peruana, por toda esa esquina de América del Sur, tenemos lluvias intensas, ¿no? Donde hay sequedad en la región andina como tal. Por la parte del norte de Bolivia como tal, donde está la Amazonía igual de Brasil, van a haber graves sequías, ¿no? Donde se incrementan incendios forestales y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces pueden ver que en varios sitios tenemos un desequilibrio del clima, ya, o sea, del tiempo atmosférico, ¿verdad? Entonces,
esta situación, por lo menos lo que vemos acá, son muchas cosas desde 1950 a 1998, que por lo menos en el 97 ha habido una situación bien fuerte del niño, también ha habido por el 2003 y ha habido varios hitos, digamos, que el niño realmente ha arrasado con situaciones de la Amazonía, entonces ha sido bien peligroso por el hecho de sequías, por el hecho de aumento de incendios, que muchas veces se atribuye a que los fenómenos del niño que están siendo cada vez más fuertes, está bien por cambio climático, y como veían los anteriores modelos, podríamos llegar a un punto por el 2050 en el que las condiciones del niño sean mucho más normales, ¿no? O sea, tener todas estas condiciones que aquí estamos viendo solo que afecten América del Sur, ¿no? También en Europa ha habido sequías muy intensas, en Etiopía ha muerto un montón de gente por sequías en el niño 2003, si no me equivoco. Entonces, es algo más grande de lo que pensamos, ¿no? Realmente la conectividad es demasiado intensa, ¿no? Bueno, acá podemos hablar que aparte de lo del niño, o sea, este modelo que decía antes toma en cuenta todas las probabilidades del niño y que sea todo ese problema, ¿no? Sin embargo, no toma en cuenta una situación que ha aparecido en 2005 recién, que recién ha tomado en cuenta que puede afectar en el clima y hacerlo mucho más seco y mucho más caliente, ¿no? Que es una cuestión de oscilación, ¿ya? Que tampoco voy a explicarlo a plenitud, sin embargo, es el movimiento del aire funciona en diferentes grados en la Tierra, ¿no? Tenemos la línea del Ecuador, tenemos 30 grados arriba, 30 grados hacia abajo, y ahí como que va girando el viento de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando esas oscilaciones como que se ven interrumpidas o tienen algún cambio, pueden provocar diferentes, no sé, ataques o movimientos dentro del tiempo atmosférico, ¿no? Entonces, esto es algo que ha pasado en el 2005, ¿no? Que pueden ver aquí sacado solo el encabezado de la noticia, que ha sido una sequía que ha estrangulado la Amazonía, en la cual decenas de ríos se desecan y dejan aislados a 40.000 habitantes de la selva. ¿Por qué? Porque la sequía era tan fuerte que muchos de los ríos que se usaban para conectividad entre los poblados no podían conectarse, no podían funcionar, ha muerto un montón de peces, ha muerto un montón de árboles por ese tipo de sequía, ¿ya? Y principalmente se habla que esta oscilación, o sea, explica que por varios modelos que el 50% del aumento de la temperatura que se ha dado gracias a esta oscilación es directamente atribuido al calentamiento global, ¿no? Entonces, se sabe que ya estamos viendo varios cambios que son generados por este calentamiento global, ¿no? Que es como que algo bien complicado, digamos, para ver. Entonces, aquí tenemos igual otro mensaje, ¿no? Que los resultados de una nueva simulación que se hizo indican que hay una probabilidad de que una sequía tan grave como la que hemos vivido en 2005 era del 5%, que para el 2005 era posible que esta sequía la veamos un año en 20, ¿no ven? Sin embargo, para 2025, tomando en cuenta un modelo business as usual, o sea que no estamos incrementando quemas, no estamos incrementando deforestación, con este tipo de modelos, para 2025 ya sería muy probable ver este tipo de sequías, ¿no? Que ya es para un 50%, o sea, un año en dos, y para 2060 es muy probable que de 10 años, 9 años vivamos este tipo de sequías, ¿no? Que, bueno, no sé, creo que estamos empezando a ver varias de estas situaciones, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones ya las estamos viendo como tal, entonces es algo como que bien peligroso y algo que hay que actuar desde antes, ¿no? Quiero recalcar que muchas de esas simulaciones o cosas que he hablado se hablaban desde el 2000, ¿no? Entonces, desde el 2000 ya teníamos mucho de este aspecto, de que sabíamos que iba a ocurrir, ahora estamos viviendo parte de eso, que posiblemente va a ser mucho más antes de lo que las predicciones nos decían, por el hecho de que ha aumentado la deforestación, ha aumentado las quemas y está medio intensa la situación, ¿no? Por eso se ha hablado un poco de la sabanización de la Amazonía, ¿no? En algunos textos se habla que posiblemente la Amazonía puede llegar a ser un desierto en alguna situación, creo que ha habido simulaciones que decían algo así, pero lo que más se ha hablado es de la sabanización de la Amazonía, ¿no? Que esto es algo que igual se hablaba desde antes, ¿no? No es algo reciente, ¿no? Como les digo acá, tenemos el estudio del 2007, en el cual más del 75% de modelos, que se han hecho un montón de modelos para ver qué pasa con la sabanización de la Amazonía, o sea, qué va a pasar con la Amazonía. Es posible que de repente algo que es un bosque amazónico, que tiene tanta humedad, que realmente es un bosque grande, no sé si alguien ha visto la Amazonía, conoce un poco de lo que hablo, se vuelve una sabana, ¿no? ¿Qué es una sabana? Esencialmente, o sea, son como praderas prácticamente de pastos, o sea,
no cuenta con árboles realmente. Hay unas cuantas sabanas naturales en Bolivia, sin embargo, la mayoría de las sabanas son por deforestación, ¿no? Que justamente es para ganado o para, no sé, agricultura, que como es solo pasto, las vacas pueden estar ahí pastando y no hay árboles, pierde mucho de el carbono que puede atrapar un bosque y la humedad que puede generar, ¿no? Entonces, en más del 75% de estos modelos indican que una franja, que hoy es foresta, toda la Amazonía, a lo largo de las extremidades este-sur de la región, va a ser climáticamente inadecuada para los bosques en el año 2100. Entonces, esto ya hemos mencionado que en 2100 podríamos estar perdiendo una buena cantidad de bosques, ¿no? Otro estudio de 2007 también indica que hay pérdida significativa de foresta por incendios antes del 2030, bajo una suposición optimista de que los patrones de los climas de los últimos 10 años continuaran inalterados. ¿A qué voy con esto? Que por lo menos estos estudios, estos modelos, que les digo que más del 75% de los modelos nos dicen que para 2100 posiblemente el bosque ya no sea sostenible en cierta franja, no estaban tomando en cuenta incendios o deforestaciones por tala o por un montón de cosas. Solamente estaban tomando en cuenta clima, ¿ya? Entonces, si yo solamente estoy tomando en cuenta clima por cambio climático, obviamente el hecho de perder una gran situación de foresta por incendios o por talas o por cualquier situación va a aumentar este cambio climático porque voy a primero tener menos capacidad de absorción, menos humedad del bosque y obviamente por todo este sentido igual el hecho de quitar árboles es prácticamente generar más dióxido de carbono, ¿no? Porque no podemos atraparlo y también el hecho de descomponerse un bosque como tal es generación de dióxido de carbono, ¿no? El mismo incendio ya genera un montón de dióxido de carbono, incluso por solo estar quemándose, ¿no? Entonces, todo esto no estaba tomado en cuenta en este modelo que nos decía que para 2100 el bosque podría no ser sostenible. Tomando en cuenta este otro modelo que nos dice que para 2030 mucha de la foresta se va a perder por incendios, sí vemos que el clima no ha sido inalterado, o sea, nos dice mucho, digamos, para tal vez no redundar la situación, ya estamos viviendo mucho fuego, ya estamos viviendo muchos incendios, mucha pérdida de foresta y están cambiando los patrones de clima. Entonces, mucho que esto que decía que para el 2030 se va a perder, es posible que se pierda mucho más aún porque el clima está siendo cada vez más desfavorable para para un bosque de este estilo, ¿no? Y luego voy a ir a un poquito de esta noticia, ¿no? Que recientemente había salido, que tengo el encabezado acá abajo igual, que es Conocimiento Científico Internacional Unido para Preservar la Amazonía. Esta noticia salió este año, ya en el cual entrevistaron a varios científicos, algunos de Bolivia, que están trabajando juntos para justamente seguir trabajando en esta idea de qué va a pasar con la Amazonía, qué va a pasar con el bosque amazónico en cierto tiempo, ¿no? Dentro de esto, aún no ha salido el estudio formalmente, sin embargo, ya nos mencionaba uno de los científicos que este punto, ¿no? Ya se ha desforestado más de 17% de su bosque natural y los estudios indican que si se pasa de una deforestación del 25%, la Amazonía podría convertir en una sabana, ¿no? Entonces, acá tenemos el problema. Lo que ya nos decían desde el 2000, el 2007, nos vuelven a mencionar que hay muchos modelos que nos dicen que hay una sabanización. Ahora ya nos dan datos un poquito más precisos, ¿no? Tenemos el 17% que ya lo hemos perdido, llegamos al 25% y el bosque puede ya no ser sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un bosque ya no sostenible? O sea, que tengamos todo lo que era bosque se convierte en sabana, es como que una pérdida muy grande de todo el flujo, ¿no? Como les dije, todo está conectado, ¿no? De manera que si yo pierdo todo este grupo que me generaba tanta humedad, que me generaba los ciclos para que el aire caliente o toda la humedad que haya vayan viajando, viaje la lluvia de ahí a toda la parte del país, a toda la parte del continente, voy a generar una desestabilización meteorológica en todo el mundo, ¿no? No solamente Bolivia, no solamente en Sudamérica, no es una cuestión más grande que eso. Ahora vamos a ver un poquito esta cuestión ya un poco más de solo Bolivia, ¿no? Muchos de estos modelos veíamos en generalidad de la Amazonía, porque en la Amazonía hay muchos países, ¿no? Acá, viendo los estudios de Bolivia, muchos de estos investigadores también están trabajando en lo de la noticia que vimos hace un momento. Sin embargo, acá pueden ver 3 mapas de Bolivia, y bueno, 4 mapas de Bolivia. En la izquierda tenemos como que mapas y la vulnerabilidad que tienen a ciertos eh, no sé, a ciertas cosas que pueden afectar el bosque, ¿no? Porque en este estudio se ha realizado desde el 2000 a 2010, se ha analizado qué cosas pues, estaban afectando al bosque, o sea, qué cosas
contribuían a la deforestación, ¿no? De las cuales se ha visto que la ganadería era una de las principales, ¿no? Por lo menos de 2000 a 2005 creo que afectaba en un 43%, digamos, de toda la deforestación. Y desde 2005 hasta el 2010 ya tenía más del 60% de afección en la deforestación, la ganadería. Luego tenemos la agricultura mecanizada y agricultura a baja escala, ¿no? Que el rojo es agricultura mecanizada, el morado agricultura a baja escala y el amarillo ganadería, ¿no? Entonces lo que vemos ahí son principalmente modelaciones para el 2040, ¿ya? De cuáles son los sitios que tienen mayor vulnerabilidad de perder foresta por este tipo de trabajos, digamos, por ganadería, por agricultura, ¿no? Entonces pueden ver que el área es bien grande, ¿no? O sea, son sitios que realmente pueden ser afectados por esto, o sea, pueden ser deforestados por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces pueden ver que en los tres son áreas bien grandes, la ganadería tal vez un poco más, también no es más fácil deforestar y tener ganado, muchas veces agricultura. Posiblemente lo de agricultura pueda aumentar si tomamos en cuenta el uso de transgénicos, ¿no? Porque son plantas que van a resistir en mayor tipo de suelos. Entonces, esto es peligroso, no solo o sea, porque no es la cuestión económica de, pucha, sí, vamos a mejorar la ganadería y toda la agricultura y vamos a tener más ingresos, porque ya habíamos visto antes, ¿no? Que necesitamos una buena cantidad de foresta para poder mantener el ecosistema, ¿no? Nuestros bosques que tenemos. Acá no solamente están siendo afectados bosques amazónicos, también tenemos bosque chiquitano, que se puede observar, que está un poco en la parte más abajo, que también serían afectados por estas prácticas, ¿no? Y pongo esto al lado del mapa de focos de calor que tenemos acá, que este mapa de focos de calor es del año pasado, ¿ya? Que es de agosto, si no me equivoco, es del 14 de agosto específicamente, como que esta imagen, en la cual podemos ver que tiene un poco de relación, digamos, con los sitios que son potencialmente vulnerables a ser afectados por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, más allá de que solamente, no sé, tengamos el problema de fuego natural o que por el clima el fuego se haga mucho más intenso, tenemos también el problema de que muchas de las quemas no son fuegos naturales, ¿no? Son fuegos que están utilizando para este tipo de relaciones, digamos, para aumentar la ganadería, para aumentar la agricultura, y estando de todo lado, teniendo fuegos provocados, teniendo quemas por cambio climático, todas estas cosas no estaban tomadas en cuenta en los modelos que ya nos muestran futuros catastróficos, ¿no? Entonces, podemos pensar que estos futuros pueden estar un poco más cerca de lo que realmente pensamos, ¿no? Acá podemos ver igual que es del mismo artículo anterior, en el cual son figuras para el 2040, un escenario positivo y un escenario negativo, ¿ya? El de la izquierda, que lo pueden ver, es como que el escenario positivo, tomando en cuenta que si hubieran tomado ciertas medidas más ecologistas, digamos, o sea, si hubieran tomado tal vez proyectos de más gestión integral de bosques, todas esas cosas, porque esos modelos que han realizado tienen muchos datos, ¿no? Tienen también los datos sociales, los datos de oportunidades del mercado, oportunidades de un montón de cosas para estas eh, distintas actividades que pueden afectar al bosque, ¿no? Entonces, como pueden ver, igual rojo es agricultura mecanizada, morado es agricultura a pequeña escala y amarillo ganadería, ¿no? Que en el de la izquierda no crece tanto para el 2040 como en el de la derecha, que no se toma en cuenta una perspectiva ecologista, ¿no? Entonces, tomando en cuenta un poco esto, se trata de buscar que las formas, o sea, la posición que debería tomar un Estado tendría que ir al lado más ecologista para no perder una cantidad de bosques. No podemos llegar a este 25% de bosque amazónico perdido, ¿no? No solamente el bosque amazónico está afectado, también el bosque chiquitano, digamos, y otros bosques que tenemos en Bolivia. Entonces, vamos a ir a la siguiente imagen. En esta tenemos una pequeña tabla que nos dice más o menos lo mismo que estábamos viendo en esta imagen, pero tal vez con un poco de datos para tal vez sentirlos un poco más. Entonces, vemos que en escenarios negativos, la agricultura mecanizada claramente va a tener una diferencia mucho más grande de hectáreas perdidas de bosque, ¿no? Que son hectáreas perdidas de bosque que se han convertido a este tipo de actividades, ¿no? La ganadería como tal sí, es la que más se ve que va a tener una afección mucho más grande, ¿no? Sin embargo, podemos ver que
la diferencia entre el escenario negativo y el escenario positivo es bastante alta, principalmente en ganadería, ¿no? Que es ya de 1.140.400 hectáreas, ¿no? Que podemos tal vez ahorrarlas, evitar perdiendo, teniendo una perspectiva un poco más ecologista en base a todos los proyectos que se tienen del país, ¿no? Sin embargo, igual son pérdidas bastante grandes, que son prácticamente el modelo que ha tomado hasta el 2040. Este es un modelo que se sacó el 2014, ¿no? Entonces, aunque tengan demasiados datos, aún tal vez no estamos tomando en cuenta toda esta cuestión, por lo menos que ha surgido ahora, de decretos que permiten quemas a más grande escala. Entonces, esos datos tal vez no están tan vistos, que puede generar una deforestación mucho más amplia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, entonces quería eh, terminar un poquito con esta situación. Esto es igual una pequeña parte que decía en el mismo artículo de esa modelación, la que habla que, bueno, en 2014 nos decían que la reciente ley 337, apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, ofrece la posibilidad de legalizar posteriormente desmontes ilegales entre 1996 y 2011, lo que muestra quizá una reducida predisposición del gobierno actual a aumentar el control de deforestación, ¿no? Que ya, ¿a qué me voy con esto? Igual con esta pequeña frase de es necesario buscar un nuevo modelo de desarrollo para la Amazonía que no dependa de la tala de árboles. Además, es necesario que la presencia del Estado sea más efectiva en las áreas en que sucede la deforestación. Ya, me vengo a esto, ¿por qué? Porque en casi todos los artículos o estudios o modelaciones a futuro de bosque amazónico que ha habido en Bolivia, Brasil y en todas las partes del mundo, siempre te mencionan este tipo de cosas, ¿no? Que es bastante importante tomar en cuenta eh, cuál va a ser la posición efectiva del Estado en las áreas que pueden ser deforestadas, cómo van a evitar esa deforestación, porque mucha de esta deforestación no es solamente cambio climático, ¿no? Es mucho de tala, es ir a otras actividades, realmente es usar el espacio desmontado para otro tipo de actividades que muchas veces son propuestas por los gobiernos, ¿no? Y el hecho de hacer esto obviamente va a aumentar la posibilidad de un cambio climático, va a aumentar la posibilidad de sequías y va a aumentar la posibilidad de otros incendios que pueden ser naturales ya descontrolados, que van a afectar nuestros bosques como tal, ¿no? Entonces, absolutamente todos los estudios que ven este tipo de lados nos dicen que ya hay que hacer algo con la forma en la que cambiamos nuestras leyes y cómo los manejamos, ¿no? Una cosa que me ha quedado que me parecía bien interesante es que muchas de estas modelaciones, como les digo, no pueden ser así la carta definitiva de lo que va a pasar, digamos, pero nos dan una idea de qué realmente puede pasar. El hecho de aumentarle otros factores, que ahorita los factores que le aumentamos, la mayoría como que apoya a que va a pasar una salinización de la Amazonía o apoya a problemas cada vez más catastróficos o posiblemente que sean más cerca. Entonces, como que eh, todo eso, o sea, de las simulaciones puede ser peor. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos han estado tomando en cuenta esto, como que pucha, una simulación no es completamente confiable, digamos. Entonces, ¿para qué voy a tomar en cuenta eso? Puedo seguir con el business as usual, ¿no? O sea, puedo seguir deforestando, puedo seguir con la situación como estaba antes, ¿no? Y muchos gobiernos han tomado esta idea, hasta algunos lo han dicho públicamente, por el 2000, por esos lugares en los que no veías tan de cerca la situación. Entonces, ¿quién le importa? ¿No ve? Y justamente por estas cosas es que vamos a llegar a estos problemas, ¿no? Que ahorita ya estamos en un momento un poco más difícil, ya estamos viviendo las situaciones y las catástrofes que se vienen cada vez peores, ¿no? Entonces, es cuestión de realmente, pues, dando el pecho y, o sea, ver qué tanto podemos mover en esto, ¿no? Una de las cosas que igual decían en los artículos es que si yo estoy construyendo un edificio y digamos que tengo el 50% de probabilidad de que se caiga el edificio, que es más o menos así lo que vamos en las simulaciones, y a tal vez hay un 50% de probabilidad que para unos años la Amazonía se vuelva una sabana. Entonces, pucha, no puedo decir, si fuera un edificio y tengo 50% de probabilidad de que se caiga, obviamente yo no me compro un departamento ahí, porque debería tener una probabilidad de el 0% de que se caiga para recién animarme, ¿no? Entonces, es cuestión de ir por este principio precautorio también, ¿no? Todos los gobiernos deberían tomar en cuenta esta situación, ¿no? Si hay un 50% de que toda mi Amazonía se vuelve una sabana, lo cual va a desestructurar todo el tiempo atmosférico y todo el clima en general del mundo, digamos, no debería poder seguir de la misma forma en la que lo pienso, solo porque un modelo no va a ser 100% fiable, ¿no? Y a este punto que ya estamos viendo la situación llegar a nosotros,
O sea, creo que es momento de pensarlo un poco más, ¿no? Y todo lo que les digo no es para, pucha, deprimirnos, no veo estar realmente mal, porque claramente deprime un poco, digamos, son tus bosques, es la vida, o sea, es prácticamente todo lo que nos llega, ¿no? No es solamente un bosque que, pucha, yo no lo veo, se va a destruir y a quién importa, ¿no ve? Es algo que lo voy a sentir igual, lo siento en el aire que respiro, lo siento en la lluvia que me llega a mí, en cualquier parte del mundo que esté, siento lo que este bosque está trabajando, porque realmente es una conectividad grande. Entonces, si bien son cosas fuertes, ¿no? Que hay que tenerlas en cuenta, no podemos darnos de espalda a eso, es una situación que no es para deprimir sino hacer nada, digamos, más bien es una situación para sentir la tristeza de lo que está pasando y empezar a actuar cada vez más, ¿no? Entonces, por eso, yendo un poquito más del lado político y las situaciones que nos llevan a estos puntos y en qué podemos ayudar, tal vez Raiza nos va a hablar un poco más de esta situación, creo que aquí estoy. Muchísimas gracias. Sí, nuestra siguiente expositora es Raiza y ella nos va a presentar un poco sobre la visión política, el tema de leyes y cómo se ve desde ahí, cómo se puede trabajar desde ahí con todo el tema de los incendios, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ya estoy compartiendo mi pantalla Su- para hablar un poco de la parte política sobre el tema de los incendios. Mm, eh, por favor, me avisan si se está viendo la pantalla. No sé si se ve la pantalla, Alba. se ve. Ahora está perfecto. Sí, listo. Hola. Bueno, la parte que yo voy a abarcar es más sobre el tema de decisiones y discursos políticos en torno a la naturaleza, en torno a lo que se decide en el país, y no solamente en el país, sino también en países cercanos. Bueno, el tema de usar la bandera verde, usar una bandera política que muestre el medio ambiente como eje central de los discursos políticos es algo que ha estado pasando últimamente, quizás en los últimos 10, 15 años, y son discursos llenos de amor a la naturaleza y de respeto y de compromiso. Y estos discursos están también como vinculados con el tema del discurso de una campaña electoral, una campaña política. Y también tienen una relación con una imagen internacional, ¿no? O sea, cuánto yo cuido porque el mundo en estos momentos necesite que se cuide el medio ambiente. Así lo veíamos en el país el año pasado y bueno, muchos años anteriores. Justo hubo la cumbre de la Amazonía y se firmó el Pacto de Leticia en 2019 y fue en septiembre, el 6 de septiembre del 2019. Y justo el 6 de septiembre estábamos marchando, movilizándonos, pidiendo que se solicite ayuda internacional. Ahí vemos nuestro expresidente, donde también en su discurso él reiteraba, ¿no?, su agradecimiento por la solidaridad que había para apagar los incendios de la Chiquitanía, pero como que solidaridad que no llegaba en su momento. Y también como que hacía referencia de que esa cumbre era una oportunidad para trabajar por la vida, por la humanidad, por los pueblos indígenas, por la madre tierra, ¿no? Y estábamos incendiándonos en Bolivia. Y este año, con un cambio de gobierno, también la presidenta ha sido parte de la cumbre de la Amazonía de este año y ella se compromete, ¿no?, de cambiar condiciones, de que la quema del año pasado ha sido muy fuerte y que justamente por esas quemas nos ha país con mucha deforestación, pero tampoco vemos que en estos meses se hayan abrogado los decretos que permitían estas quemas y otros que también permitían el perdonazo que mencionaba Johan y Bruno a deforestaciones ilegales, ¿no?
y que contamos con un sistema de monitoreo, pero en realidad hay un montón de bomberos en estos momentos pidiendo ayuda para poder monitorear los incendios, porque no se cuenta con este sistema. Y hay otros políticos que no son tan empáticos con el medio ambiente y ya medio bien de frente, ¿no? Tenemos a Trump con el tema de cambio climático, que él niega rotundamente la existencia del cambio climático. Y tenemos por otro lado a Bolsonaro, que también tiene políticas extractivistas muy claras, muy evidentes y muy de frente en su país. Y los incendios de la Amazonía y la Chiquitanía, que han ocasionado, digamos, a nivel biológico, hay mucha afectación por parte de los incendios en cuanto al suelo, en cuanto a las plantas, a los rizomas que mencionaba Bruno, las predicciones sobre el cambio de la Amazonía a un sistema más de sabana, se pueden acelerar, ¿no? Porque no hay una pausa ecológica, no hay políticas que ejecuten estas pausas ecológicas de forma efectiva. El año pasado se han quemado y este año se están volviendo a quemar, entonces, ¿en qué momento el ecosistema puede reaccionar? Ya se tenían predicciones del año pasado de unos quizás 300 años para restaurar a lo que sería lo más cercano a la Amazonía de todo lo que se perdió el año pasado. Pero este año ya es como volvió a pasar, entonces no sé si le sumamos más años a esta eh, recuperación, ¿no? del suelo. Y obviamente los incendios no son solamente en Bolivia, también actualmente hay incendios muy fuertes en Argentina, hay hasta en islas argentinas que están incendiándose. En Paraguay es un tema constante también, principalmente por toda la región soyera, tanto en Argentina como en Paraguay, que están vinculadas con incendios, con el tema de expansión de la frontera agrícola. Brasil tiene una permisividad desde el año pasado al tema de quemas, que esto atenta también contra comunidades indígenas, contra territorios indígenas que son desplazados por la agroindustria y por la ganadería. Perú también tiene incendios y Perú ha generado una alerta temprana, entonces pueden determinar hacia dónde van a haber incendios o posibles incendios y poder actuar también. Y bueno, en Bolivia ya conocemos el escenario del año pasado y este año y de varios años que han sido recurrentes, pero como que el año pasado detonó algo muy fuerte, ¿no? Hay muchas personas que hacen referencia de que, bueno, sí, la Amazonía se quema y la Chiquitanía se quema, pero también África se está quemando y Siberia se está quemando, y este es un mapa del año pasado donde mostraban los puntos de calor y también los sitios de incendio, y bueno, el mundo está en rojo, ¿no? Pero ¿qué pasa con África? Se necesita ver el contexto, ¿no? Entonces, en África sí habían incendios, pero estos incendios, como algunas quemas que se hacían también en Bolivia y que tenían control y que en realidad muchas personas en sus pequeñas parcelas hacen chaqueos para reactivar la tierra y darle también ciertos nutrientes. Los incendios en África no eran por un tema de designaciones políticas, no eran por un tema de ampliaciones de fronteras, sino eran principalmente por técnicas agrícolas, ¿no? Para renutrir al suelo. Y solamente el 10% de estos incendios, de estos puntos activos que habían en África, estaban fuera de control, ¿no? El contexto es sumamente importante, entonces no simplemente se puede decir, bueno, África ardía igual que Bolivia. El contexto es distinto y las condiciones por las que África estaba con incendios o con quemas activas era muy diferente, y esas quemas, las descontroladas, que eran el 10%, fueron inmediatamente determinadas, localizadas, y también se actuó sobre esto. ¿Y qué pasó con Siberia? Bueno, Siberia estuvo durante un mes ardiendo, todo el mes de julio. Nosotros estuvimos 3 meses en incendios, desde julio hasta finales de septiembre. Y el momento en el que se realizó una investigación de cuál fue la procedencia de estos incendios, lamentablemente por el tipo de ecosistema que se encuentra allá, por lo seco que se encontraba el territorio allá, se quemaron casi 3 millones de hectáreas, pero las autoridades rusas y también alcanzaron los puntos de incendios, que eran lugares inaccesibles, eran sitios donde no se podía llegar de ninguna manera, no había gente alrededor, entonces también esto como imposibilitó un poco el acceso, pero el momento en el que se tomó conciencia o se registró que ya era demasiado fuerte,
más o menos como el 6 de agosto, después de que el 1 de agosto se notificara oficialmente que habían incendios incontrolables, 5 días después se tomaron acciones. ¿Qué pasa en el país? Bueno, esta es una imagen del año pasado que estaba circulando de las leyes y las normas en cuanto a la permisividad respecto a desmontes y deforestación. El problema es que muchas de estas leyes se camuflan con buenas intenciones, ¿no? Y eso ha pasado desde el 2013, quizás un poco antes, justo lo que mencionaba Johan antes de que yo ingrese a mi presentación. El 2012 se emite la ley de la madre tierra, ¿no? Qué maravilloso, un país que tiene una ley que protege la naturaleza, que tiene un reglamento, que crea una autoridad, una institución que va a cuidar enteramente del medio ambiente, incluso como casi paralela al ministerio, pero no, o sea, dependiente del ministerio, pero que se encargaría del tema de cambio climático, de desarrollo productivo, mitigación y adaptación a cambio climático, que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, ¿no? Que es, el reglamento se aprueba el 2013 y al 2013 también se ejecuta, se promulga la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que esta ley establece perdonazos a todo lo que ha sido ilegal antes. El 2015 se autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas, pero el 2015 también se ve que en julio de ese mismo año se da un anuncio de exploración en áreas protegidas y explotación también petrolera, ¿no? Entonces, ya como que el discurso cambia un poco hacia tenemos que preservar lo económico. Pero ese mismo año, Bolivia, en la segunda conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida, que se realizó acá en Bolivia, en Tiquipaya, si no me equivoco. O sea, éramos sede de una conferencia mundial sobre cambio climático. Asumimos un compromiso internacional para terminar con la deforestación ilegal y lo asume el ex canciller Choquehuanca. Él asume este compromiso, pero ese mismo año se autoriza el desmonte de 20 hectáreas. Entonces, un gobierno se compromete para terminar con la deforestación ilegal y la estrategia para terminar con esa deforestación es legalizar lo ilegal. El 2018 se hace la ley de aditivos y combustibles, se amplía la frontera agrícola y un año antes justo se estaba retomando el tema de la carretera por el Timnis. Entre el 2017 y 2018 se debate este tema de la construcción y disputas por las hidroeléctricas en el Valle, Chipete, Rositas también. Se realiza el decreto 3549, que es, ¿dónde está? Acá está. Este decreto complementa un inciso al artículo 4 del reglamento del Ministerio de Medio, o sea, de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, que dice, este decreto supremo añade un inciso, este es el artículo original del reglamento de la ley que controla, que regulariza, que autoriza los permisos ambientales. Y este artículo dice que, bueno, el ministerio se hace cargo de todas las actividades o las obras, proyectos que tengan impactos internacionales fronterizos y que se lleven a cabo en ciertos procedimientos técnicos, administrativos, etcétera. Y el ministerio evalúa, por ejemplo, los que estén ubicados geográficamente en más de un departamento, zonas de posible impacto que pueda afectar a más de un departamento, y se ubiquen o afecten áreas protegidas que integren el CERNAP, o sea, el sistema de áreas protegidas. Y además a esto se le agrega cuando se trate de una actividad, obra o proyecto que esté promovida por la Presidencia del Estado. Entonces, un ministerio que está por debajo de la Presidencia del Estado regulariza lo que la Presidencia del Estado determine en cuanto a tema ambiental, si es una obra que tenga un impacto ambiental. Entonces ya hay como que hay un juego de una imagen internacional de
pro medio ambiente, de compromiso con el cambio climático, pero también se legalizan ciertas cosas que no son legales. Y el 2019, bueno, ya los decretos que se conocían, el decreto 3973, se modifica un decreto supremo que autoriza el desmonte en cuanto a actividades agropecuarias para Santa Cruz, Beni y Pando. Y como habíamos visto las predicciones que presentó Johan, Pando es casi enteramente amazónico, Beni tiene relictos, pero también tiene sabanas, pero ya se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en departamentos que no estaban contemplados anteriormente. Y esto se realiza mientras se firma el Pacto de Leticia, se participa de la cumbre por la Amazonía y también estamos en un escenario electoral, ¿no? ¿Y qué pasa el 2020? O sea, este año agarramos y vamos con todo con el tema de transgénicos, se autoriza, se da vía libre y también surge un rechazo, ¿no? Entonces, toda esta movida política y todos estos discursos políticos también generan una reacción en la gente, pero lo más importante es que genera reacciones en la gente más joven. Entonces, las decisiones políticas ya no solamente se las debate en un círculo cerrado de personas adultas o adultas mayores que define qué está bien o qué está mal para los jóvenes y los niños del país y del mundo, ¿no? Los jóvenes empiezan a tomar una posición y una visión y ser más públicos en cuanto a lo que queremos, a lo que vemos que es real y a lo que vemos que nos está afectando directa o indirectamente. Y eso también tiene que ver con mucho el tema de educación ambiental, muchos movimientos colectivos que surgen en defensa del medio ambiente, en pro de los pueblos indígenas, respetando siempre su autodeterminación y su independencia. Mucha gente que participó en los incendios, niños que están viendo una realidad que quizás nosotros cuando niños, o sea, una generación anterior, no le estábamos viendo. Pero sobre todo también existe un movimiento de científicos y de personas que trabajan en este área, en el área de biología, ingeniería ambiental, ingeniería de bosques, abogados ambientales, economistas, etcétera, que primero reconocen mucho su biodiversidad, la reconocen, se identifican con ella desde el año pasado, quizás desde mucho antes, y empiezan un movimiento mucho más fuerte que impacta mucho más en el país, ¿no? El 2019 vimos que no pasó nada, no pasó mucho, se quemó un montón de bosque, murieron un montón de animales, 3 meses y medio ardiendo y ahí quedó. Este año lo mismo, o sea, no se abrogan los decretos cuando se pueden abrogar los decretos, porque esa es una decisión del Ejecutivo, casi directamente de la presidenta, que igual el año pasado marchaba en pro de la chiquitanía. Se aprueba de forma abreviada el ingreso de transgénicos, de más transgénicos al país, y esto es algo ilegal además. Se ingresa la importación de eucaliptos. Estamos llegando, quizás ya hemos superado el 1,5 millones de hectáreas quemadas e internacionalmente decimos, todo está bien, todo está controlado y lo que tenemos son puntos de calor y no incendios activos cuando los bomberos diariamente están pidiendo auxilio, ¿no? Y tenemos un escenario igual, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan nuestras políticas nacionales? Propuestas gubernamentales extractivistas o casi extractivistas, así medianamente extractivistas, pero ninguna es una política ambiental, por ejemplo, de todos los candidatos hacia la presidencia en pro del medio ambiente. Ninguno presenta una propuesta que no contemple un modelo clásico de economía clásica, ¿no? No hay un modelo de desarrollo productivo, no hay un modelo de cuidado del medio ambiente, no hay un modelo de eliminación de tala ilegal y no legalización de la tala ilegal. Entonces, seguimos en lo mismo, seguimos en un ambiente donde las decisiones las toman políticos con mucho desconocimiento de la parte ambiental, ecológica, social, antropológica, ¿no? Y igual, o sea, hay un montón de predicciones, esto se hizo el 2009, la hizo Alfredo Romero, y él mencionaba, ¿no? Se han sido 13 años de políticas contradictorias. Esta es la página para quienes lo quieran ver, de que, bueno, no cedemos o eliminamos la tala ilegal legalizándola, o eliminamos construcciones extractivistas ilegales, pero las legalizamos, entonces ya no son ilegales. No, pero yo creo que
lo que en ese momento necesitamos son propuestas reales desde nuestros políticos a conservar la naturaleza, nuestros recursos, nuestra biodiversidad, que además de que se complementan perfectamente, pueden ser mucho más beneficiosas que una política económica clásica y que impulsan más la economía del país. También que se contemple la autonomía y la autodeterminación de todos los pueblos indígenas, no tanto del occidente como del oriente, porque lamentablemente con el tema de la deforestación o la sabanización de la Amazonía, los más afectados son los pueblos de la región amazónica, del oriente del país. ¿No? Los profesionales competentes tienen que tomar decisiones, ¿no? Ya muchas veces se ha dicho, y recientemente artículos igual lo comentan, los científicos ya no solamente podemos charlar bien y como que comentar los resultados de nuestros artículos o de nuestras investigaciones, no. Esos resultados, esas posiciones, esas conclusiones tienen que formar parte de decisiones políticas, pero estas decisiones políticas no pueden simplemente avalarse por un científico, ¿no? Hay una estructura gubernamental que necesita respaldarse y fundamentarse con evidencia científica. Se necesitan equipos multidisciplinarios siempre y en todas las tomas de decisiones ambientales, ¿no? Estamos en contrarreloj, el mundo ya está caótico, estamos con pandemia a causa de eh, tráfico ilegal de fauna, hay deforestación por aquí y por allá, la economía está en crisis, pero siempre hay esperanza. Y lo que a mí me da mucha esperanza y creo que no pensé vivir ese momento tan rápido, pero los niños y los jóvenes, quizás más jóvenes que nosotros, ya no están esperando que les arreglemos el futuro, ¿no? Ya no están como que, bueno, nosotros somos el futuro y nos esperamos hasta que nos toque. No, ellos ya toman acciones y ellos reclaman, porque este mundo es también de ellos y ellos son parte de esta lucha ambiental. No es una lucha por ellos, sino es una lucha con ellos. Y yo creo que mientras esa lucha permanezca, mientras en los corazones de los niños, en el pensamiento de las personas jóvenes está de que necesitamos actuar ahora, vamos a lograr encontrar un equilibrio y vamos a lograr también que de alguna manera nuestros políticos, inclusive únicamente por mantener una imagen internacional con bandera verde de amor a la naturaleza, vayan cambiando las políticas de nuestro país, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Realmente los temas que hemos estado hablando hoy, poniendo, son fundamentales. Desde Propacha agradecemos a toda la comunidad de biólogos, de expertos, de activistas que día a día luchan porque nuestra biodiversidad y la de todo el mundo siga en pie, sigamos cuidándola y realmente concientizar a la población, ¿no? Es un momento para cambiar las políticas, para cambiar la conciencia ambiental, porque a veces esperamos que el político haga todo, ¿no? Que el político cambie leyes y yo como sociedad espero pasivamente a que eso pase. Pero con gente como ustedes que están todo el día moviéndose, que hablan, exponen, intentan concientizar a las personas, yo creo que la gente puede empezar a tomar acción, a ser consciente y a cambiar su estilo de vida, a ver unas formas diferentes, en este caso, por ejemplo, de mantener un cultivo sostenible, ¿no? Que hay muchas maneras sin tener que quemar, poder ver alternativas a la hora de todo el tema económico que hay detrás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias porque realmente la labor que hacen es maravillosa. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por la invitación, por generar estos espacios que creo que son súper importantes y también por abrir un poco más la mente a no solamente ser activista por serlo, sino también por tener un fundamento y tener un respaldo muy fuerte atrás, que creo que eso es lo que le está dando fuerza también al activismo ambiental en estos momentos, no todo un respaldo académico científico de varias áreas, no solamente el área de biología o ingeniería ambiental, sino también antropología, sociología, que nos permite ver más allá de nuestra realidad, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias igual a todos los que escuchan, digamos, todos los que tratan de siempre saber más, digamos, al respecto para actuar de la manera más acertada, ¿no? Y por darnos estos espacios, ¿no? Que es, creo que bien importante, por nos aportar por
el lado que podemos. Gracias, Alba, y gracias a la audiencia por escucharnos, pues. Muchísimas gracias. Esperamos haber podido llegar a la población, a que la gente haya tomado un poquito más de conciencia, pueda dispersar esa semilla y que cada uno desde nuestro conocimiento, desde nuestras posibilidades, pongamos nuestro granito de arena ante esta situación que, por donde lo veamos, realmente es mucho más fuerte de lo que la gente es capaz de imaginar, ¿no? Lo ves así como que el cambio climático, pero ya está aquí, ya es real, ya lo vemos. Vemos las consecuencias que tiene, las sequías que estamos viviendo. Entonces, bueno, chicos, esperamos tenerlos otra vez aquí con nosotros compartiendo, hablando con la gente. Y bueno, a todos los televidentes y todos los que nos están escuchando, recordarles que, bueno, hoy es el día de San Roque, felicidades a todos los perritos. Nosotros desde Propacha incentivamos sobre todo la adopción responsable, no compres, adopta. Y queremos invitarlos al concurso de San Roque. Tienen hasta el día martes 18, perdón, para mandarnos las fotos de sus perritos y las publicaremos y haremos un concurso. La foto con más likes tendrá un premio y también apoyaremos a perritos de la calle. Entonces esperamos que todos puedan participar y nos vemos el siguiente domingo en Propacha TV. Muchas gracias.